Buenos días, bienvenido. Muy buenos días. Buenos días, Catherine. Gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros y empezar con esta evaluación, ¿no? ¿Cómo cerramos julio? ¿Cómo empezamos agosto? ¿Los casos siguen disminuyendo? Y si es así, ¿cuál es la escala? Bueno, sí, efectivamente creo que julio es el mes con los indicadores más bajos desde el inicio de la pandemia, incluso menores a los que estuvimos en el mes de noviembre, pasada la primera ola. Hablando puntualmente en números en cuanto a contagios, llegamos a una positividad promedio en el rango de 3 a 4%. En cuanto a fallecidos, llegamos a valores mínimos, promedios diarios, por debajo de 80, hemos tenido algunos mínimos incluso por debajo de eso, y estos valores son menores, como te decía, a los que tuvimos luego de la primera ola, que no bajaron de 90 o 100 en promedio. En cuanto a camas UCI y hospitalizaciones, también se mantiene el descenso, y en este caso, en cuanto a camas UCI, hay una disponibilidad o una holgura de camas de más de 600 a nivel nacional al día de hoy, lo cual es algo completamente distinto a lo que tuvimos después de la primera ola, que no eran más de 100. Entonces, esta sumatoria de indicadores definitivamente son, como te decía, los mejores que hemos tenido desde el inicio. De cara a una tercera ola, pues es un panorama optimista hasta el momento. Sin embargo, en los últimos 2-3 días, en los últimos reportes ya de agosto, ha habido un ligero incremento de positividad o de contagios. Se está reportando alrededor de 10% de positividad PCR, cuando hace algunas semanas te comentaba de que se estaba reportando incluso mínimos de 2 a 3%, ¿no? Claro. Entonces ha dado un salto. Son 3 días consecutivos que ha aumentado la positividad o los contagios. Habría que esperar si se mantiene esta tendencia en esta semana y ver si de la mano de este indicador empiezan a aumentar también las hospitalizaciones. Claro, y esto coincide con lo último que ha informado el Instituto Nacional de Salud, ¿no? Que los casos de la variante Delta van en aumento en Lima y Arequipa. Este incremento en la positividad de casos, ¿dónde se han detectado? Tal y como dice el Instituto Nacional de Salud, ¿en Lima y Arequipa o en otras regiones también? Bueno, puntualmente Lima y Arequipa son las dos regiones que todavía representaban, junto con el Callao, el mayor porcentaje de casos y también muertes. Son las regiones que estaban con un descenso muy lento, a diferencia de las demás regiones, y en las cuales también se había notado un ligero incremento en algunos días. Todavía no se ha sostenido este incremento, habría que ver con el pasar de los días, semanas, si es que lo que indica el Ministerio en cuanto a la variante Delta se refleja también en los números. Correcto. Ahora, igual se hace sentir esta diferencia, ¿no? Como tú bien lo mencionabas, entre lo que teníamos en la primera ola, abril, de la segunda ola, que fue un momento muy duro, quizás el más caótico, ¿no? Lo que va de la pandemia, y a la fecha, que las cifras son distintas, son alentadoras. Sin embargo, insistimos, no hay que bajar la guardia. Esto tiene que ver con la declinación natural de la curva, como pasó en la primera ola, y las vacunas, imagino, es decir, son un factor determinante. Sí, yo considero que es el más importante porque en los grupos etarios donde ya se está aplicando segundas dosis desde 40 años, la desaceleración de fallecidos o la disminución de la cantidad de fallecidos diarios se da en mayor proporción o velocidad que los grupos etarios que aún no comienzan la campaña de vacunación. Y sobre todo se vio el inicio desde el mes de mayo en mayores de 80, 70 años, donde la curva descendió muy rápidamente y al día de hoy ya está en los valores mínimos que tuvimos al inicio de la pandemia en el mes de marzo de 2020. Correcto. Ahora, hay que ser conscientes de que nada está garantizado. Es decir, qué bueno fuera poder decir esto va a ir a la baja y nos vamos a librar de esto pronto. Bueno, va a ayudar mucho que sigamos avanzando con el proceso de vacunación, pero por ejemplo, lo que pasó en Europa es clarísimo, ¿no? Muchos decían, bueno, ya nos vacunamos, nos descuidamos, no usamos mascarillas, hacemos la vida como antes, y se multiplicaron los contagios. ¿Eso podría pasar aquí también? Podría pasar y lamentablemente estos 3 últimos días es lo que está pasando. Esperemos que no se mantenga, pero hablamos de que la positividad o la tasa de contagio se ha triplicado en estos días comparado a la semana pasada, ¿no? Son pocos días para que hablemos de una tendencia, pero hay que estar atentos con eso si es que ya vemos que las camas de hospitalización y UCI empiezan a aumentar, como sucedió al inicio de la segunda ola. Y además que apenas estamos bordeando pues el 15% de la población territorial
totalmente inmunizada, ¿no? Es necesario, sin lugar a dudas, que aceleremos el proceso de vacunación, y esta es la exhortación para la nueva gestión, el nuevo gobierno, el nuevo ministro de Salud, porque la variante Delta pues es muy infecciosa y ya los casos de positividad se están haciendo notar, y ahí hay que trabajar un poco para frenar esta curva, ¿no? Al día de hoy, Rodrigo, ¿cuántas vacunas se han recibido ya? Y bueno, han llegado a suelo peruano a la fecha, ¿y cuántas se están aplicando diariamente? Te puedo comentar las que se están aplicando. Ya. No tengo información actualizada de las que han llegado al día de hoy. Ya. Las que se están aplicando son 13.5 millones de dosis Okay. total, y de primeras dosis son 8 millones, segundas dosis son 5.4 millones. Ya. Ya es un poco más de 15% de la población que cuenta con 2 dosis. Uh-huh. El ritmo de vacunación al día de hoy ha caído seguramente por los días feriados, son un poco más de 100.000 dosis al día. Claro. Y durante las vacunatones se logró incluso aplicar más de 300.000 en un día. Entonces eso, como tú dices, hay que aumentarlo. Claro, y además se viene una nueva campaña de la vacunatón, lo ha anunciado el ministro Ceballos para este fin de semana, y eso va a ayudar muchísimo. La idea es que se siga replicando esta campaña y llegue al interior del país también, ¿no? Ahora, la vacunación pues es la principal barrera, entonces, y eso también lo dicen los especialistas de la salud, hay que aplicar el número, hay que multiplicar el número de dosis aplicadas. Pero también hay que analizar, tú que has estado al tanto y haciéndole seguimiento a todos estos datos desde el inicio de la pandemia, y si hacemos una comparación entre lo que arrojan los datos versus el comportamiento ciudadano, ¿qué podrías tú ver, no? Porque, a ver, están aumentando las personas vacunadas, pronto llegarán las personas de 30 años, por ejemplo, y eso, sin lugar a dudas, es una buena noticia. Estamos avanzando en ese sentido. Antes, a diario, hablábamos de personas que estaban aglomeradas en los hospitales tratando de buscar una cama, personas que se morían incluso en las puertas de los hospitales. La situación era bastante dramática. Hoy el escenario es distinto, y también el comportamiento de las personas está cambiando, ¿no? Se están relajando. El fin de semana había mucho movimiento en las calles, mucha gente que no respetaba el distanciamiento. ¿Qué es lo que tú podrías evaluar respecto al comportamiento del peruano hoy por hoy que estamos avanzando en la vacunación, hoy que tenemos a un 15% de la población vacunada en su totalidad? ¿Qué es lo que tú has podido percibir en el paso del tiempo? Son 16 meses, si no me equivoco, de pandemia. Sí, bueno, este relajamiento no solamente se ha dado por la vacunación, se ha dado también en momentos en los cuales ya se daba una confirmación del descenso de alguna ola, sea la primera o la segunda, y que dio pie seguramente al inicio de las que puedan venir. Esto no solamente pasa en Perú, también no yendo muy lejos, en Chile, con una campaña de vacunación tan avanzada, tuvieron que volver a cuarentenas estrictas, aún con gran porcentaje de dosis aplicadas por cantidad de habitantes. Se vio también en España, se vio en Estados Unidos. Y ante el aumento nuevamente de casos tiene que aplicar políticas otra vez, no cuarentenas necesariamente, pero el uso de mascarillas estrictamente en lugares públicos. Eso está pasando acá. Efectivamente, la sumatoria del descenso de la segunda ola a niveles tan bajos, menores al que tuvimos después de la primera, y una vacunación que ya está cubriendo a la mayoría de los adultos mayores, que eran los que en mayor proporción fallecían durante toda la pandemia, pues sí genera una sensación de seguridad, Claro. de falsa seguridad, pero no estaremos ahí hasta que haya un porcentaje mayor a 70%, como lo mencionan los epidemiólogos. Claro, y para llegar a este porcentaje, ¿cuántas personas tendrían que estarse vacunando diariamente? La cantidad de dosis que deberían estar aplicándose es alrededor de 220.000 dosis. Como te mencionaba, estamos un poco lejos de esa cantidad. Se alcanza esa cantidad semanal o promedios diarios cuando hay vacunatones, Claro. y el promedio alcanza 200.000 por día. Ajá. Sin embargo, sin este factor de promedio, pues está un poco complicado alcanzar este ritmo de vacunación. Claro, la idea es que esos resultados se logren a diario, ¿no? No solamente en estas campañas
la vacunatón. Bueno, vamos a seguir al tanto de, en primer lugar, cómo se viene ejecutando este trabajo con la nueva gestión de Hernando Ceballos y estaremos viendo también y evaluando esta curva, ¿no? Porque tú bien lo mencionabas, los casos positivos se están incrementando y hay que parar la oreja ahí, todos, porque la responsabilidad es compartida. Hay que seguir protegiéndonos, hay que seguir usando la mascarilla, hay que evitar las aglomeraciones por más que ahora tengamos un poquito más de libertades, ¿no? Porque la situación se puede revertir y no es lo que queremos y no es lo que merecemos tampoco. Muchísimas gracias, Rodrigo, un placer. Muy buenos días. Que tengas buen día. 7:58, vamos a hacer una pausa a esta hora, regresamos.